Unidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 7 de abril, 9:02 de la mañana, podríamos decir que es la semana post el comienzo de la política arancelaria más dura de Donald Trump a nivel mundial, pero en esta semana post estamos viendo los verdaderos y más grandes efectos en la economía mundial, en las bolsas, en la economía chilena, en el precio del dólar y varios etcétera que vamos a estar conversando durante el día de hoy con Victoria Paz y durante toda la semana, porque realmente esta crónica de una muerte anunciada, por decirlo de alguna forma, aunque no es exactamente eso, se está viendo, ¿ya? Este problema que muchos analistas decían que iba a producir el tema arancelario de Donald Trump, independientemente que en algunas partes se cumpla, que en otras no, que se negocie aquí, que se negocie allá, el nerviosismo, la inestabilidad en los mercados ya se está viendo. Y se habla incluso de una posible recesión técnica. Hay mucho que conversar. Estamos justo en el ojo del huracán en estos momentos. ¿O no es así, Victoria Paz, la fundadora? ¿Victoria Paz? ¿Aló? Ya, mientras conectamos con Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico en Instagram, nuestra columnista de los días lunes para analizar lo que es la semana, les quiero contar que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuos, un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más en benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Más de 40 pesos, cerca de 40 pesos subió el dólar con respecto al viernes, con respecto a lo que ha sido el fin de semana. Está en 981,83, una alza bastante significativa, especialmente si pensamos que hace unos 10 días estaba en los 917, un poquito, 15 días, y sube como la espuma. El euro también, 1076,35. Todo esto está siendo parte de los efectos de la política arancelaria de Donald Trump. El dólar, lo hemos dicho, es un refugio, al igual que el oro, ante cualquier problema de incertidumbre que hay en la economía como la que estamos viviendo ahora. Y el cobre bajó muchísimo. Está en $4,36 la libra. Hace unos 15 días también lo veíamos sobre los $5 la libra. Y ahora, independientemente de la compra anticipada de cobre chileno que se realizó en algún momento, lo que hizo que subiera el cobre, en este momento está justamente pasando este efecto inversamente proporcional que suele pasar con el cobre con respecto al dólar. Los petróleos, el Brent, $63,93 el barril.
y el WTI $60,32 el barril, ambos también bajando producto de esto. La UEF 38.929,19. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Y antes de comentar un par de noticias que obviamente tienen que ver con el tema arancelario, ya les quiero presentar a Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico, académica, escritora de libros y por supuesto, nuestra columnista de los días lunes en Clave Morse. Victoria, ¿cómo estás? No se escucha, a lo mejor estás muteada o es un problema técnico acá. Estoy. Ahí sí, ya. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, ¿y tú? Preocupada por los mercados internacionales. Sí, también preocupado la verdad, porque un año que, voy a hablar a nivel local, un año que se veía que iba a empezar un poco a repuntar la economía, ¿no es cierto? Luego de varias cosas que se despejaron a nivel local, como el tema de la reforma de pensiones, por ejemplo, se veía que la economía iba a empezar a mejorar un poco, y yo ya no sé qué va a pasar producto de este elemento externo, digamos. ¿Ah? Sí, está difícil y se están, yo creo que rebarajando bastantes indicadores porque, bueno, y el tema, bueno, lo vamos a conversar más adelante, ¿verdad? Pero la incertidumbre de hacia dónde va esto, yo creo que es gran parte de lo que afecta mucho a los mercados también. Tal cual. Voy a decir un par de noticias, Victoria, y de ahí nos vamos al tiro con la columna, porque obviamente las dos noticias sirven un poco de contexto a la conversación principal, que son los efectos de la política arancelaria de Donald Trump, ¿ya? Primero, las principales bolsas del mundo se desplomaron, ¿no es cierto? Esto está claro, este lunes, arrastradas por el temor a una recesión tras la respuesta además de China a los aranceles de Estados Unidos. Por ejemplo, en Asia, Hong Kong cayó 12%, en Tokio 7,7%, Shanghái 7,95%, Europa también registra fuertes pérdidas, y Wall Street hable a las 9:30, ¿no? ¿A las 9? Sí. ¿Pero qué hora? Ya estamos en horario... Estamos en horario con ustedes ahora. Por eso, claro, estamos en el mismo horario. Se prevé, obviamente, que Wall Street va a tener quizás su cuarta peor caída en 2 días desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? O sea, la del viernes más la de ahora. Y pese al pánico, Donald Trump reafirma su postura arancelaria como única solución a los déficits. Y por otro lado, China, para los que no saben, anunció aranceles del 34% a los productos estadounidenses a partir del 10 de abril en represalia a las medidas de Donald Trump, pero aseguró que protegerá los derechos de las empresas extranjeras. El viceministro de Comercio, Lin Yi, afirmó que el país seguirá siendo un destino seguro para invertir y llamó a mantener la estabilidad de las cadenas globales. Pekín acusó a Estados Unidos de actuar con unilateralismo y de violar las normas comerciales internacionales. Y por último, dentro de este contexto, y como lo veíamos al principio en las cifras del petróleo, se desplomó. Cayó en su nivel más bajo desde abril de 2021, presionado por la escalada arancelaria liderada por Estados Unidos, el temor a una desaceleración global, ¿no es cierto? Y además se le suma a esto el sorpresivo aumento en la producción de la OPEP+, que agrava la sobreoferta del mercado. Todo esto está pasando a nivel internacional y bueno, la idea un poco de codificarlo ahora, ver dónde hay que mirar, qué cosas van a pasar esta semana, etcétera, etcétera. Hay dos cosas primero que quería comentarte, Victoria, ya entrando en tu columna propiamente tal. Claro, en el fondo uno dice China y Estados Unidos son los dos principales socios de Chile, pero posiblemente sean los dos principales socios de muchas economías en el mundo también, ¿o no? Absolutamente. Claro. Ya. O sea, casi todo el mundo depende en algo o de Estados Unidos o de China. Entonces, efectivamente deja en una posición complicada a muchísimas economías. ¿Por dónde vamos a partir? Mercados, las cosas que está... Partamos por los mercados quizás o por esta incertidumbre, principalmente, no solamente, bueno, vimos que ya las bolsas asiáticas se desplomaron, las europeas están por ahí, Estados Unidos o Nueva York abre ahora y posiblemente se espera que haya una caída grande. Con el cambio de hora que ustedes tuvieron de sábado a domingo, ahora estamos en la misma zona horaria. Claro. O sea, estamos en la misma hora.
y por lo tanto empieza a abrir nuevamente a las 9:30 de ustedes también. Antes era a las 8:30 chilenos, ahora estamos en la misma hora. Así que estamos a punto. Claro. Daniel, quería recapitular un poquito porque hay harta confusión, quizá hacer un brevísimo resumen si tú me das la autorización. Por supuesto, pues este programa, los lunes son suyos. Hay muchas personas que a mí me han preguntado. Entonces, recapitulando, ¿por qué hace mucho tiempo, en enero, que ya pareciera que fuera una eternidad, ¿verdad? Ya había puesto el presidente Trump aranceles a 2 economías, que es México y Canadá. Esos aranceles siguen. Si tú recuerdas, les había puesto un 20%, ¿ya? Entonces ahora cuando se dice que no le puso aranceles a México, a Canadá, significa que no les pusieron aranceles adicionales. Claro. Ese 20% sigue existiendo. Eso por una parte. Por la parte de China, también, ya le había puesto 10%. Entonces lo que le pone ahora solo se agrega, y por eso es que China queda con el 54%. Eso es una de las cosas que a mí me han preguntado varias veces, pero ¿cómo? ¿Cuánto es? Entonces, esto solo va agregándose a lo que ya había pasado en enero. Y la segunda pregunta que me han hecho mucho es, ¿pero cómo nos van a haber puesto 10% a Chile si nosotros tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿verdad? Y lo que está pasando aquí es que el presidente Trump lo que dijo fue que ellos iban a hacer un análisis no solamente de aranceles, sino que para él algo que son medidas no arancelarias y que está muy poco claro, nadie tiene mucha certeza de a qué se refiere con eso, pero sería algo que, por ejemplo, está aplicando en el caso chileno, porque efectivamente nosotros no tenemos aranceles con Estados Unidos. No, pero es parte del TLC, claro. Claro, entonces él lo que dice es que hay algunos países que han usado algunas trampitas, en sus palabras, como por ejemplo temas en la política cambiaria, claro, o algunos aspectos de patente o algunos aspectos de permisos. Ahí hizo un análisis que nadie tiene muy claro. Claro, entonces, y que fue además la lista que mostró. Claro. Esas cifras que mostró, esto Exacto. es lo que a nosotros nos han perjudicado por diferentes factores, y claro, ahí se explica un poco esas cifras que mostró, digamos, también. Nadie tiene muy claro de dónde salen esas cifras, pero en el fondo eso también es algo que a mí al menos me han preguntado mucho, ¿por qué nos llegó un 10% si nosotros no tenemos aranceles? Y es por eso, porque el presidente Trump con sus asesores definieron ciertos cálculos que nadie entiende muy bien todavía, pero que se refiere a otras cosas, que no necesariamente son aranceles, pero que en su opinión han afectado a las exportaciones desde Estados Unidos a otros países. Y como las han afectado, entonces ellos los ponen de vuelta y a nosotros nos tocó lo mínimo, que es 10%, porque esa es la base para todos, ¿ya? Claro. Entonces, ese es el contexto. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Se anunciaron estos aranceles y yo creo, no sé si te acuerdas, el día inmediatamente después o el día que fue el anuncio, los mercados no reaccionaron tan gravemente. No fue la primera reacción tan grave como la que estamos viendo ahora. Claro. ¿Por qué? Porque probablemente los mercados se habían acostumbrado a que muchas de estas intervenciones después se moderaban. O sea, se hacía el anuncio y después decía, pero vamos a negociar. Pero como pasó con Canadá y México. Exactamente. Claro. Entonces, ¿por qué el descalabro vino el viernes, con un poco de atraso en el fondo respecto al anuncio? Fue porque se ancló la medida, ¿verdad? Empezaron a entrevistar tanto al presidente como a sus asesores y todos dijeron, sí, esto no va a provocar nada. O sea, ellos no se hicieron cargo de lo que estaba pasando, les dijeron, oiga, va a provocar una recesión. No creo que pase eso. Entonces se les vio demasiado convencidos y frente a eso fue que ya las bolsas empezaron a reaccionar en este viernes negro que se ha llamado y lunes negro que estamos viendo ahora. Uh-huh. Con caídas estrepitosas en todas las bolsas, en Japón, en China, ahora va a abrir Wall Street y probablemente va a seguir viendo lo que vio el viernes, que son caídas muy profundas, y entonces se está viendo la reacción. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué caen las bolsas finalmente? Por 3 razones, yo te diría. Las bolsas caen frente a anuncios de este tipo. Primero, por el tema de la incertidumbre que hemos visto, ¿verdad? Cualquier tema que lleva incertidumbre hace que las personas se escapen un poquito de las bolsas y se vayan hacia los refugios que efectivamente son, por ejemplo, monedas o metales, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué también hay temas más estructurales en las bolsas? Porque finalmente cuando tú tienes aranceles, lo que generas es que por una parte haces más cara la producción para las empresas, todo lo que
importan para hacer sus productos, va a encarecerse, por lo tanto las empresas tienen márgenes menores y por lo tanto ganancias menores, y el mercado eso lo ve y dice voy a soltar esta empresa porque le va a ir mal este año. Y por otra parte también porque se anticipa que las personas van a poder hacer menos compras porque va a estar más caro. Entonces también impacta en la última línea, y en el fondo lo que pasa con las bolsas es eso, es que las personas, los family office, los grandes inversionistas sueltan las acciones, las venden, pensando en que no van a tener buenos desempeños y que van a ir cayendo. Entonces eso es lo que estamos viendo. Y por su parte también el dólar, que ahora está en aproximadamente 9.85 por ahí, es lo mismo. Las personas se refugian en ciertas monedas que creen que son más seguras, entonces se va a comprar dólares o también lo que hemos visto el oro, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando ahora con esos dos temas. Además que ya la guerra comercial se está expandiendo. Vimos que China dijo, bueno, tú me pusiste 54 y yo te pongo 34. Claro. Entonces, por supuesto que eso tiene un impacto inmediato y además en días seguidos, ¿verdad? China dijo, los míos van a empezar el 10 de abril y Estados Unidos dijo, bueno, los míos van a empezar el 9 de abril. Entonces ahí podemos ver el impacto internacional, qué es lo que está pasando. Igual el presidente Trump dijo, estamos disponibles a negociar frente a ofertas maravillosas, una cosa así, frente a ofertas muy buenas. Claro. Entonces hay que ver, yo creo que no hay que dejar de negociar, es muy importante. En el caso chileno, por supuesto que tenemos que tratar de sacarnos ese 10%, o sea, los productos chilenos que entran al mercado americano son muy importantes para la economía chilena, para las empresas chilenas, que a su vez dan empleo en Chile. Entonces, no es un tema que no sea importante, es muy importante y hay que hacer el proceso de negociación. Yo sé que hay grupos en Chile que el gobierno ha conformado para analizar esto. El embajador que tenemos en Estados Unidos estaba diciendo que era un tema muy importante, el embajador Valdés. Entonces, esto se tiene, ya había pedido hora, no sé si en alguna parte lo vi. Él ya pidió hora, reunión, sí, claro, para reunirse con este equipo negociador de la Casa Blanca, pero por supuesto, como tenemos 10%, somos un país muy chico, probablemente vamos a caer en la lista de reuniones hasta mucho más adelante, ¿verdad? No creo que nos den prioridad en esta negociación, pero sí es muy relevante que estemos en esta lista de reuniones posibles y que vayamos a tratar de negociar y entender qué es lo que generó que nos pusieran ese 10%. Victoria, bueno, además, claro, vimos cómo bajaron los mercados el viernes, vemos este lunes también que se espera que vaya a ser un lunes negro. ¿En algún momento podría pasar que se suspende las transacciones en la bolsa, como ha pasado otras veces, como pasó ahora en Japón también, si es que el tema baja demasiado? Claro, ¿y qué significa eso también, que de algún momento dado se decida terminar o cortar por ese día las transacciones ante una oleada o ante una baja mayor? ¿Qué significa eso para la economía también en lo inmediato y a largo plazo? Porque Japón lo hizo y podríamos también ver que en Nueva York también se podría hacer, si se ha hecho otras veces también. Se ha hecho, son medidas bien extremas que toman las bolsas. En general, tú no puedes detener una bolsa porque algo está pasando con una empresa en concreto, ¿verdad? Sí, claro. Sino que lo que analizan es que algo externo, que no es un fundamento, sino que puede ser un pánico, una especulación, algo que esté fuera del movimiento normal de las bolsas, esté impactando. Y lo que se hace es poner en pausa o frenar las transacciones o puede ser o por un rato o por el día. Claro. Para permitir que se analice qué está pasando. Principalmente es eso, es frente a pánicos injustificados que no están 100% atados a causas, los fundamentos económicos que se llaman, ¿verdad? O sea, está pasando algo, pero esto va sobre lo que debería estar pasando. Entonces hay que ver cómo abren las bolsas ahora. Depende, Wall Street es menos dado a hacerlo. En general los mercados asiáticos tienen mucho más control sobre sus bolsas. Wall Street en general no lo hace muy frecuentemente.
Y habría que ver, lo que también hay que no te comenté recién cuando estábamos hablando, esto también va a tener implicancias en otros temas para Chile, no solamente en el comercio, ¿verdad? Sino que en el control que Chile está teniendo sobre la inflación y en las proyecciones de crecimiento, que fue lo que tú comentaste al principio. Mañana vamos a conocer el IPC de marzo. Se espera que sea 0,4%, alrededor de 0,4%. Alrededor de eso, sí. Claro, principalmente impactado siempre marzo por temas de educación, ¿verdad? Pero en la perspectiva que tenía el Banco Central, se puede complicar. En el fondo la inflación puede retomar, porque imagínate que en 1 o 2 días hemos visto el dólar saltar en más de 50 pesos. Esto, por supuesto, impacta en muchísimos productos de importación, especialmente en las bencinas también, ¿verdad? Claro. Que siempre le pegan muy fuerte al IPC. Entonces, en los esfuerzos de control de la inflación, probablemente el Banco Central va a tener que incorporar todo esto que estamos viendo ahora y cómo le podría pegar. Y en términos de crecimiento, que justo estamos efectivamente repuntando, y está esta discusión de a cuánto vamos a poder llegar este año con las nuevas proyecciones, ¿verdad? Que tenemos entre 1,75, 2,75, que igual siguen siendo bien humildes las proyecciones de crecimiento. Entonces, claro, si nos pega con la disminución del crecimiento que se está viendo en general para todas las economías, sería muy malo para Chile. Entonces, por eso tenemos que tratar de, independiente de que creamos, yo creo que Trump sea lo que sea, en el fondo más que, yo creo que no hay discusión de que muchas personas están en contra de lo que está haciendo el presidente Trump, de que consideran que es totalmente impredecible, que en sus medidas son espantosas, pero en esto yo creo que hay que negociar como estados, no como contra la figura del presidente, sino que tiene que ser el Estado chileno con el Estado norteamericano y tratar de llegar a un acuerdo, porque si no, va a ser muy perjudicial para la población. Entonces no podemos atacar a la figura presidencial porque no sacamos nada haciendo eso. Entonces hay que controlar, yo creo que es muy difícil, pero hay que controlar la apreciación personal de la figura e ir con Estado, ¿verdad? Y esa es la negociación que se tiene que dar. Victoria, y en este panorama global, ¿qué pasa con Europa? Europa ha estado bastante, o sea, ha tenido bastante poco peso, al parecer. También anunció aranceles, ¿no es cierto?, como digamos como en represalia. Tiene todo un tema ahí que de alguna forma está entre medio de estos dos gigantes, ¿no es cierto? Con los dos tiene negocio, pero lo hemos visto en una Europa con bastante poco margen de acción también, ¿ah? Sí, efectivamente, y Europa está ahí efectivamente, como tú dices, un poquito jamón del sándwich. Si bien estaban rearmándose en varios temas, o sea, precisamente rearmarse es la palabra, porque con todo el conflicto geopolítico, además, que también se mezcla en toda esta sopa que estamos viendo de ingredientes de entre geopolítica, economía, etcétera. Europa le ha pasado que se ha unido nuevamente en términos estratégicos, cosa que hace tiempo que no se veía, porque estaban bastante como en el statu quo, no estaban muy activos. Y esto de que cuando Trump empujó diciendo que él básicamente se iba a empezar a echar hacia atrás un poco con la defensa de Ucrania, obligó a Europa a reunirse, y ahora están viendo, yo te diría que de forma un poquito más orgánica como Unión Europea, la respuesta a este tema arancelario. Llama la atención también algo que Tesla, que también es siempre algo que hay que ir monitoreando, porque al final el principal orejero de Trump está siendo Musk, ¿verdad? Claro. Y con esta caída de los mercados, Tesla perdió $90,000 millones de un plumazo con la caída de la... Y que ya estaba complicado porque BYD, que es chino, estaba compitiendo muy fuerte, digamos. O sea, sí, ya había perdido la mitad de su valorización bursátil, y ahora nuevamente con la caída de los mercados perdió una gran cantidad. Entonces salió Musk diciendo que era importante llegar a un acuerdo rápido con Europa. Claro. Entonces, claro, ahí quizás con Europa se pueda desarrollar un diálogo más rápido, si es que Elon Musk está
interesado en esto, que probablemente sí. Así que lo más probable es que Europa llegue, sea prioritario, partiendo, por supuesto, sea prioritario en las conversaciones, en este diálogo que se va a estar dando. México y Canadá que quedaron fuera, o sea, se quedaron con solamente el 20%. Lo que hay que monitorear muy de cerca, que puede ser la peor parte, es la guerra comercial con China. Si ya sabes finalmente lo que va a impactar, nos van a llegar esquirlas a todos, porque si China puso 34, yo no sé si hay cero disposición al diálogo, si vamos a quedarnos con estos, imagínate estos precios 34, 54. No, son carísimos, carísimos. O sea, no aguanta ninguna economía a nivel global, ningún bolsillo a nivel local en una familia, digamos. Exactamente, entonces va a haber un alza. Bueno, acá, de hecho, hay muchas personas que fueron al supermercado el fin de semana y había colas de personas comprando bienes. Allá en Nueva York, sí. ¿En serio? En Estados Unidos, mira. general. Las personas salieron a hacer compras, que claro, uno dice, pero ¿por qué están haciendo esto? Antes del 9, pues, claro. Claro, y en el fondo dicen, bueno, es que al final todo va a llegar más caro, entonces en realidad voy a reabastecer. Entonces, por eso uno siempre piensa que las cosas son muy globales, de empresas gigantes, pero al menos aquí, que se está viendo que todo va a llegar con un sobreprecio, las personas lo aplican a su propia despensa, en el fondo, y rápidamente salen y hacen compras que consideran que las cosas van a subir y están tratando de provisionar la despensa que uno tiene en la casa. Entonces, tiene un impacto en la economía local muy importante y lo estamos viendo en la persona de a pie, ¿verdad? En todo lo que es. Piensa que acá, claro, en el fondo, si tú le pones aranceles a todo lo que llega de exportación, los precios para las personas acá van a subir mucho. Y ahí yo creo que lo más importante, que hemos hablado en otras ocasiones, Trump está jugando a algo bien riesgoso, porque le está diciendo a las familias norteamericanas, aguanten, esto va a tener muy buenos resultados, pero finalmente las personas van a ver un alza en los precios, y eso fue precisamente lo que hizo que él saliera electo, que él prometió precios más bajos, que es lo que las personas están interesadas, ¿verdad? Finalmente acá el ciudadano norteamericano lo que le importa en la línea base es tener precios más bajos, punto. En energía, en comestibles. Entonces, esta apuesta que está haciendo Trump de espérenme, aguántenme, denme un espacio porque yo voy a fortalecer la política norteamericana y voy a lograr la industria local que finalmente nos va a catapultar, tiene un efecto muy inmediato, y yo no sé si le van a aguantar este shock tan de corto plazo que va a sentir las familias norteamericanas. Tengo una duda ahí, vamos a tener que ver el desarrollo. Oye, pero que entretenido también saber lo que está pasando justamente allá donde está el epicentro de lo que está pasando, que es Estados Unidos, principalmente Nueva York. Claro, la gente está comprando y no va a pasar mucho rato que en otros países como en Chile también la gente empiece a hacer lo mismo, ¿eh? Si es que ya no. Si hay una guerra comercial que se desata a gran escala, hay que ir viendo, en el fondo lo que hemos dicho, lamentablemente, esto es muy en el día a día, es muy difícil hacer pronóstico porque realmente es imposible saber la reacción de tantos países al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, se va viendo muy en el día qué es lo que va pasando. Oye, Victoria, le vamos a pedir también a Jesús que está a los controles, nos vamos a tomar unos 3 minutitos más antes de ir a comerciales porque no quería dejar de comentar, y lo conversamos antes del programa un poco, que también tiene que ver con economía, ¿no es cierto?, de alguna forma con política, pero también con economía, que es la renuncia de hace un ratito, ¿no es cierto?, que se hizo oficial ya, de la exministra, podríamos decir ya, o ministra Janet Jara al Ministerio del Trabajo, obviamente, porque ya está claro de que va a ser candidata presidencial, digamos. Es algo que también de alguna forma hay que estar mirando porque es un ministerio muy importante y de alguna forma ella simboliza un poco lo que fue el triunfo de este gobierno con respecto a la reforma de pensiones también, ¿eh? Efectivamente, más allá de, como acá somos un programa de economía, pero sí vale la pena comentarlo porque es una de las carteras claves del circuito económico, ¿verdad? De los ministerios económicos que se llaman, que es el Ministerio del Trabajo.
y hay que ver, más allá de su salida por la candidatura, quién la va a reemplazar, que sería lo más probable que sea alguien de su mismo partido, ¿verdad? Sí, en claro. general los reemplazos son hay cuotas partido, ahí, finalmente. Finalmente, sí. Y porque viene la implementación de cosas muy importantes como es la reforma previsional, y al final estas grandes reformas se juegan en estos detalles, ¿verdad? En la implementación final. Entonces va a ser importante ver quién queda, porque este tramo final hay muchos temas que están todavía en veremos en esa cartera. La reforma previsional, el tema de Sala Cuna, distintos aspectos que ella llevó en todo este primer periodo y que ahora en la partecita final va a tener que llevar otra persona, entonces también va a ser muy importante la elección del reemplazo. Uh-huh. Bueno, seguramente... Ahora vas a hablar de India, Daniel, ¿no? Sí, sí, justamente después de la tanda comercial, Victoria, vamos a estar hablando con Jorge Guerrero, que es presidente de la Cámara Chileno-India de Comercio. De hecho, hablamos con él tempranito en la mañana y estaba con jet lag, ¿ah? Así que, pero a pesar del jet lag, porque venía llegando, se va a tomar un tiempo y nos va a contar un poco qué es lo que fue ese viaje, qué significa, qué proyecciones hay. Y vamos a estar hablando con él a la vuelta. No sé si querías comentar así. No, muy interesante, lo voy a escuchar de todas maneras, porque así como de titular de tu próxima entrevista, es muy bueno porque efectivamente el presidente Boric logró dar el puntapié inicial a negociaciones para que concretemos un acuerdo de asociación económica integral con India. Así que ese acuerdo sería importantísimo para Chile, especialmente en este contexto, por supuesto, de guerra comercial, abrir la tercera economía mundial, que va a ser la tercera, ya el 2027 está programado que India esté en tercer lugar de la economía mundial, así claro, que abrir, diversificar siempre en estos momentos especialmente es muy, muy importante. Así que me voy a quedar escuchando, va a ser muy interesante esa conversación. Súper. Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico, 1.000.000 de gracias de nuevo por acompañarnos en este resumen y proyección de los días lunes con respecto a la economía, además en este momento que está tan complejo el tema, entretenido también desde el punto de vista de los medios, ¿no es cierto? Pero es importante entender que estamos en un periodo de incertidumbre y tenemos que ver bien qué es lo que va a pasar en los próximos días. Así que gracias por acompañarnos, ¿eh? Un abrazo. Chao, Daniel, que estén bien. Chao, chao. En la 92.